Rodrigo. Vamos con el último expositor de esta primera parte del Congreso de Tecnologías para la Educación, Santiago Blanco, gerente general de SIP Red de Colegios. Gracias, Connie. Con la exposición propuesta de nuevo modelo SIP para el siglo XXI. Gracias, Santiago. Voy a ver si funciona esto y si no, vamos a la antigua nomás. Sí, no funciona. Ya. La cuarta es la vencida, sí. En este caso. Bueno, buenos días a todos. La próxima, por favor. Hoy día, en la SIP, si quisiéramos sintetizar mucho de lo que se ha hablado, lo podemos sintetizar en dos preguntas principales. ¿Cómo educamos hoy a nuestros estudiantes para el futuro? ¿Y qué habilidades queremos que nuestros alumnos tengan en 20 o 30 años más? La siguiente, por favor. Y estas dos preguntas son transversales a la estrategia que tiene la SIP. La SIP tiene tres focos estratégicos que se basan muy brevemente en tres pilares. El poder asegurar un proceso educativo de excelencia integral, el crear los procesos y las condiciones para que ese trabajo suceda a través de una gestión institucional de excelencia, en donde favorezcamos una cultura de colaboración y un clima laboral armonioso. Y también como tercer pilar, la formación de desarrollo de profesores y equipos de directivos, asistentes de la educación. La próxima, por favor. Y entonces este desafío, estas dos preguntas que son transversales a la estrategia de la SIP, si uno quisiera también preguntarse por qué estamos en este desafío, hay un concepto muy familiar, pero que asimilarlo no es trivial, que tiene que ver con la alfabetización digital. En la literatura, muy brevemente, la alfabetización digital no solamente se define con el manejo técnico que tengan las personas de los equipos, de los computadores, de las tecnologías, de la información y las comunicaciones, sino también de las habilidades que esas personas tienen para poder evaluar, usar, comprender y aplicar la información que está en este entorno, pero también tiene que ver con las conductas, con la vida, con la forma en que las personas se comunican, así como en un entorno presencial, en este entorno digital. La siguiente. Y entonces la alfabetización digital lo que ha producido es una transformación en la relación de las personas. Un poco desde una lógica más bien jerárquica o lineal, estamos pasando a una cantidad de contenido audiovisual caracterizado por la multiplicidad, que impone desafíos y que en el fondo se caracteriza mucho por la lógica de lo horizontal, de lo colaborativo. Y esto claramente nosotros lo estamos viendo hace ya un buen tiempo en la sala de clase. Los alumnos, ante esta clase más tradicional en donde el profesor da como una charla, él como un emisor de contenidos y los alumnos como receptor pasivos, eso claramente ya está quedando atrás. Nuestros alumnos necesitan un impulso en su motivación, necesitan ellos ser partícipes de su propio proceso de aprendizaje. La siguiente, por favor. Y entonces, en concreto, dado todo este escenario con todo lo que está pasando, bueno, ¿qué estamos haciendo en la SIP hoy día? La siguiente. Estamos dándole un fuerte impulso de nuevo a la innovación. Y la innovación nosotros la entendemos como un proceso que debe dejar, en el fondo debe tener un foco en lograr ser más eficaz, hacer más eficaz la labor del profesor en la sala de clase, y en donde logremos generar mayores participaciones, como les decía, y una apropiación de los propios alumnos sobre su proceso de aprendizaje. La siguiente. Y en esto algo que mencionaba mucho Rodrigo, esta transformación implica un cambio cultural, y eso obviamente que no es trivial, para nada. Y en la SIP lo hemos visto, estamos impulsando, pero como institución nos va a tomar un tiempo realizar todo este cambio. No se hace de la noche a la mañana, como decía Rodrigo, no es, ya, mañana vamos a ser todos innovadores, eso es absurdo. La siguiente. Y entonces me gustaría brevemente contarle un poco, a través de algunas iniciativas específicas, qué es lo que estamos haciendo. Rodrigo también lo comentó, la SIP desde el año 2013 usa una plataforma para la enseñanza de contenidos de matemáticas desde quinto básico en nuestros colegios, que es Khan Academy, que es una plataforma mundialmente conocida, en donde los alumnos entran a esta plataforma y pueden acceder a una cantidad de contenidos, problemas, videos que los van resolviendo dentro de una comunidad de usuarios. Ahí lo que está detrás es un aprendizaje autónomo, y el rol del profesor pasa de este maestro erudito más bien a un rol de guía, en donde va motivando a los alumnos a que vayan aprendiendo, vayan avanzando en su camino, en su propio progreso. Y entonces claramente el profesor ahí adopta y necesita nuevas herramientas. Ya me voy a referir a eso un poco más adelante. Otra iniciativa que también hemos llevado en ciertas asignaturas y en ciertos niveles, y me gustaría destacar eso, en ciertos niveles y en ciertas asignaturas, algo que también se comentaba antes.
hay un riesgo de caer en modas. Uno dice, ahora entonces vamos a hacer todo con tal tecnología, porque la tecnología o la plataforma es bonita, lo que sea, hay un riesgo fuerte en eso. Hemos sido muy cuidadosos en rescatar nuestra experiencia y complementarla e impulsarla con estas prácticas metodológicas. Y entonces, por ejemplo, en el aula invertida también, el profesor, por ejemplo, les envía a los alumnos previo a la clase un video, una pequeña cápsula que la puede hacer él mismo sobre un contenido específico y después la clase más bien adopta un carácter de una clase tipo taller en donde los alumnos ya tuvieron el tiempo para poder ver esos contenidos y el profesor adopta con dinámicas, por ejemplo, trabajo colaborativo, el pasar estos contenidos. No es la clase expositiva tradicional. Y donde me gustaría detenerme quizás un poco más en lo que estamos haciendo ahora y en específico en uno de nuestros colegios, en un colegio que está ubicado en San Ramón, en la población de La Bandera, el Colegio Arturo Mate Larraín, que desde este año, y este es un proyecto que lleva 2 años, que lo hemos estado planificando, etcétera, estamos implementando un currículum para la enseñanza del pensamiento computacional a través de un currículum dispuesto por una ONG estadounidense que es code.org, que esta ONG lo que ha hecho es una ONG financiada por grandes empresas del mundo tecnológico, personas del mundo tecnológico en Estados Unidos, que su propósito es poder disponibilizar para la comunidad todo este currículum de enseñanza de la computación. Adelante. Y entonces, ¿nos pasamos una o está bien esta? ¿Era la siguiente? Esta. Y entonces, dentro de la implementación de este currículum y en este colegio en específico, lo que le estamos dando como sello al colegio es la enseñanza de programación. Vamos a empezar también con el aprendizaje basado en proyectos y ya estamos con el aprendizaje mixto, que son estas plataformas, por ejemplo, Khan Academy o Aula Invertida. Son técnicas, son metodologías en donde como les explicaba, a través de medios presenciales y no presenciales, los alumnos van adquiriendo los contenidos de su proceso de aprendizaje. La siguiente. Y entonces, volviendo un poco a lo que les explicaba metiéndonos específicamente en la enseñanza de programación, este currículum de Code toca ciertos elementos como sistemas computacionales, las redes de Internet, todo el datos y análisis, la capacidad de analizar toda la información, la data, algoritmos y programación, y también cómo los computadores en el fondo han intervenido en la vida de las personas. La siguiente. Y esto lo estamos haciendo concretamente en 1 hora semanal en ciertos niveles, en kinder, primero y segundo básico. Estos niveles tienen este currículum en donde se ocupan actividades online, pero también actividades offline, en el fondo con material concreto, en donde les empezamos a nuestros alumnos a enseñar el pensamiento lógico, que es lo que está detrás de la programación. Y en séptimo básico también estamos implementando este currículum, está muy bien pensado porque tiene también la posibilidad de alumnos que no han adquirido contenidos previos en programación, puedan subirse al carro a través de un, entre comillas, fast track. Y además esto lo estamos complementando en la enseñanza de este currículum, vamos a empezar a complementarlo más bien dicho, con talleres extraprogramáticos que desde un enfoque más bien lúdico, queremos que nuestros alumnos despierten el interés por contenidos como estos. La siguiente. Todo lo que les he comentado tiene que ver en el fondo con lo que estamos haciendo en la sala de clase con los alumnos, pero eso también requiere obviamente de preparar y entregarle las herramientas a nuestros profesores. Y ahí en eso distinguimos básicamente 2 vías para hacerlo. Por una parte, el año pasado pudimos firmar con Google una alianza que nos va a permitir ir certificando a nuestros profesores en herramientas digitales. Nuestros profesores van a poder llegar incluso a poder ser formadores de otros profesores en herramientas digitales, como las que Rodrigo mostraba, pero también van a poder ser agentes innovadores con una certificación específica que van a permitirle intervenir la sala de clase con prácticas nuevas. Entonces, esa es una de las herramientas que, como les decía antes, se conecta muy en la base también de la estrategia misma de la SIP. Y por otro lado, está toda la inversión en tecnologías que no tendría ningún sentido si todo lo que hemos hablado antes no se da. En el fondo, lo que decía muy bien Rodrigo también, comprar computadores por comprar computadores no tiene ningún sentido. La siguiente. Y en esta inversión en tecnologías lo que la SIP ha hecho desde el año 2014 a la fecha es ir avanzando en la infraestructura tecnológica. Hemos construido un ecosistema de plataformas, de hardware, destinados a poder entregarle
los recursos a los profesores y a los alumnos para tener esta innovación. El año 2014 teníamos 25, por cada 25 alumnos teníamos un computador, hoy día tenemos 7 alumnos por un equipo y el 2021 esperamos llegar a 2 alumnos por un equipo. La siguiente. Y entonces, para poder ir cerrando un poco y hacernos cargo, un poco resumiendo y respondiendo las dos preguntas con las que esta presentación partió, nosotros, dentro de este proyecto que estamos haciendo en este colegio de San Ramón, lo que pensamos muy fuerte fue, bueno, realmente, ¿qué es lo que queremos nosotros como perfil de egreso de nuestros alumnos? Se hizo todo un levantamiento con la comunidad, con equipo directivo, con profesores, con alumnos, con exalumnos, con apoderados, y llegamos un poco a una definición. Este perfil de egreso se basa en 2 pilares fundamentales de la SIB, que es la educación integral de nuestros alumnos y también el amor por la excelencia, basado en ciertos valores. Eso para nuestros apoderados es muy relevante. Los colegios de la SIB no están ubicados en cualquier entorno, sino en entornos vulnerables. Entonces, es muy importante también que lo que la SIB ya tiene y puede ofrecer, eso, los valores se mantengan. Pero además de eso, fuimos viendo que era interesante complementar esto con habilidades para nuestros alumnos para el futuro. Y ahí un poco lo que decía la Susana, esto de las 4C, en el fondo el pensamiento crítico, por ejemplo, el trabajo colaborativo o las habilidades de comunicación de nuestros alumnos y también el emprendimiento, caracterizado mucho por la creatividad. Y esto además con un sello, como les decía, en competencias digitales, como a través de la enseñanza de la programación. La última. Y con esto lo que nosotros estamos tratando de hacer en el fondo es educar hoy para el futuro de nuestros estudiantes y tratar de responder estas preguntas que por lo demás, como planteaba Connie en una pregunta, son muy dinámicas. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Santiago Blanco, gerente general de SIB Red de Colegios, con lo que termina nuestra exposición y ahora vamos, lo prometido es deuda, así que vamos a tratar de responder algunas de las preguntas que aquí salen. Hay harta participación, como vemos. Vamos a hacerle una pregunta a cada uno de los expositores en el orden de la exposición que hicieron. Así que la primera es para Pelayo Covarrubias. Tienen 2 minutos aproximadamente, así es que les va a sonar esta campanita. Tirín, al minuto. Así que para que se maneje con los tiempos. Vamos con la primera pregunta que nos llega a través de nuestro hashtag para Pelayo Covarrubias. ¿Cuáles son los obstáculos que existen en Chile que no permiten tener un ciudadano más alfabetizado digitalmente? Qué gran pregunta. Muchas gracias, Martín Vera, ¿no? No, a Ulises. Ulises San Martín. San Martín. Yo creo que es un tema 100% cultural y la buena noticia es que no estamos mal. Y es lo que estamos viendo, el vaso medio lleno, digamos. O sea, hoy día lo que estamos viendo es que Chile tiene primero una conectividad técnicamente del 100%. Eso es una tremenda noticia a nivel mundial. 2, las redes que necesitamos para esa infraestructura están bien y se están trabajando. Por lo tanto, hoy día tenemos la posibilidad de estar conectados. Lo que viene es un desafío cultural educativo, que es muy importante, que es como lo que hemos hablado acá y más o menos hemos concordado entre los 4 panelistas. Es como educacionalmente somos capaces de ir transformándonos todos los que estamos en esta sala. Les voy a dar un ejemplo. En la Universidad del Desarrollo tenemos, por ejemplo, técnicamente un 2% de los profesores que son extranjeros. En Harvard, el 60% de los profesores son extranjeros, siendo que Estados Unidos es un país de 350 millones de habitantes. Muchas veces lo que pasa es que nosotros aprendemos de nosotros mismos y vamos traspasándonos por eso mismo la misma capacidad de educación. Si yo tengo gente de otros lados que me viene a enseñar y abro de manera que esto se revuelque en la línea de educación, en todos los que estamos en esta sala empezamos a aprender de manera distinta y nuestros alumnos también. Por tanto, es un desafío enorme que nosotros, que aquí se están formando, se sigan formando bien, ojalá tengan la oportunidad de formarse afuera y la SIB, sobre todo, que está haciendo un trabajo extraordinario, tenga la posibilidad de abrirle la puerta a miles de profesores de Sudamérica y de otros lados, de manera que tengamos niveles culturales distintos en nuestro proceso formativo. Muchas gracias, Pelayo Covarrubias. Vamos a la segunda pregunta para Susana Claro. Nos llega a través de nuestro hashtag. Ahí está. Ismael Hermosilla pregunta a Susana Claro, ¿crees que abrirse a la incorporación de nuevas tecnologías en el aula puede aumentar la mentalidad de crecimiento en estudiantes de deciles más bajos y disminuir así la brecha educacional en Chile? Gracias, Ismael. Muy buena pregunta. La verdad que gracias. La tecnología, sobre todo,
orientada de la manera que la está orientando la CIP, o sea, usándola para proyectos, usándola para programar, que también implica tener un proyecto, etcétera. Puede ser súper potente herramienta para ir practicando esto de falla y error y darse cuenta que errar no es tan malo, que uno empieza a desarrollar. La tecnología como que te permite mirar tu trayectoria de una manera menos intimidante a veces. Es como que viene aparejado junto con todo esto de la innovación en tecnología, que obvio que uno prueba, ¿cierto? Que tienen errores y de repente te sale este bug en la mitad y dice no funciona y tenés que empezar de nuevo y estamos todos acostumbrados. Entonces, en ese sentido sí puede ayudar a transmitir esto, pero depende mucho cómo lo hagamos. Que el ambiente que ponga el profesor en la sala de clase, el tono, ¿verdad? La cultura al final. Que así como la CIP tiene estos pilares de excelencia, de integridad y van transmitiendo ciertas cosas, si no ponemos estos valores, si no ponemos un marco de referencia de valores que estén alrededor, puede ser cualquier cosa. De hecho, es que súper corto, o sea, en un estudio en Chile vio que el uso de tecnologías tenía un resultado negativo en los estudiantes, a no ser que los estudiantes en sus casas hubieran tenido ciertas reglas de parte de los apoderados. Entonces, lo mismo aplica para las salas de clase, creo yo, pero eso es, vamos a tener que comprobarlo y estudiar. La campanita, en todo caso, anuncia que queda 1 minuto todavía. No es que tienes que cortar rápidamente, buenísimo. Es una advertencia. Buenísimo. Ya, es que hemos visto eso. Yo estaba metida mucho tiempo en tecnología cuando empezaron a aparecer muchos computadores para las salas de clase y se vio que los efectos pueden ser negativos en distintos lados. En Uruguay, en Brasil, de hecho, también tuvo un efecto negativo porque venía sin marco y los profesores no tenían una infraestructura cultural alrededor del uso de herramientas en la sala de clase y de formas de hacer las cosas. Entonces, súper importante que creo que vamos a poder aprender mucho de la CIP, que tiene esto ya de antes y lo que hace es instalar nuevas herramientas ya partiendo de esta cultura de aprendizaje construida desde antes. Entonces, muy potente, creo que vamos a aprender mucho. Muchas gracias, Susana Claro, respondiendo a la segunda pregunta que nos llegó a través del hashtag Congreso CIP. Vamos con la tercera pregunta para Rodrigo Pimentel. Vamos a aparecer, ahí está apareciendo Bárbara Bale. Dice, ¿qué síntomas positivos ves en Chile comparado con tu experiencia en otros países de la región que permitan generar una revolución digital en la educación chilena? Gracias, Bárbara, por la pregunta. Sí, creo que, primer punto, hay, como comentaste, hay una estructura en Chile que es mejor que en general vemos en México, Brasil, Argentina. Entonces, hay una base que ustedes ya construyeron, están adelante de los demás países. Primer punto. Después, creo que de forma distinta de lo que vemos en los otros países, hay ganas de cambiar, que es muy interesante. En nuestra charla con las escuelas, pelo nivel de atención de las personas y realmente voluntad de hacer algo distinto. Entonces, que es súper diferente si comparamos con otros países en América Latina. Entonces, la combinación de las dos cosas, y por eso te contesté al respecto de, creemos que si tenemos una inducción por la parte del Ministerio de Educación, siempre es importante, pero no necesitamos esperar. La creación de referentes, de ejemplos, es súper importante para que tengas una referencia, para que empiece algo. Entonces, con el trabajo que empezamos con la red CIP, por ejemplo, y con todo lo que hemos escuchado de los otros colegios, de las otras escuelas, hay ganas de hacer, hay infraestructura y para mí esa es la diferencia en comparación con los otros países de América Latina. Por lo tanto, tu visión es positiva. Sí, súper positiva. Muchas gracias, Rodrigo Pimentel. Vamos a la cuarta pregunta de nuestro panel para Santiago Blanco. Ahí viene, Maylen dice, mirando la experiencia de la CIP en materia de la apertura a las nuevas herramientas tecnológicas, ¿creen que esto colabora con la disminución de la brecha digital que aún existe en el país? Santiago. Yo creo que sin duda. Y la brecha
A ver, un poco lo que nos ha pasado en toda esta implementación de lo que les comentaba, por ejemplo, es que finalmente es un impulso que viene desde los alumnos muy fuerte y también en los mismos profesores. También hay una brecha entre alumnos y profesores. Y sin duda que toda esta experiencia es lo que hacen, primero, cuando uno se enfrenta a un cambio, obviamente que los profesores, por ejemplo, están muy temerosos de meter la pata en la sala de clase, porque también el costo de oportunidad que tenemos en la CIP es altísimo. No podemos, si bien la innovación implica tener una lógica también de tolerancia al error, tenemos que hacerlo de una manera muy controlada, porque nuestros alumnos no están insertos en cualquier lugar. Entonces, sin duda que todas estas experiencias de ir introduciendo tecnologías, plataformas, más computadores, etcétera, en general, nos ayuda a ir reduciendo la brecha. Pero lo que sí es importante es que, como lo veo yo un poco, las herramientas tecnológicas no son neutrales. Depende mucho cómo tú las ocupes. Como decía la Susana, pueden no dar resultados, incluso ser dañinas, o dar resultados si es que tú tienes un ambiente y hay un marco de referencia, como decía la Susana. Quiero aprovechar el minutito que queda, Santiago, para preguntarte algo sobre el tema del financiamiento, porque cuando uno escucha todo esto, todo el proyecto que están haciendo en la red de colegios CIP, uno se pregunta si esto cuesta mucho, pensando en otros colegios que estén mirando esta realidad y esta experiencia. ¿Alcanza con la subvención que entrega el Estado? Nosotros hacemos un trabajo ahí bien, sin duda que los recursos son limitados, pero la CIP tiene del orden de 115.000 pesos mensuales por alumno, que son subvenciones. Y quizás la gran ventaja comparativa que puede tener la CIP con otras redes es que una red grande que le permite entonces enfrentar de mejor manera esto. Pero el financiamiento de la CIP en un 97% son subvenciones estatales y los colegios son gratuitos. ¿Y cómo se las arreglan entonces? Nos las arreglamos con tener programas focalizados y sobre todo esto que les comentaba en la presentación. La estrategia de la CIP está clara y por lo tanto eso te ayuda a focalizar y los recursos los invertimos de acuerdo a esos focos. Podríamos hacer 500 cosas, pero los recursos son limitados no solamente monetarios, sino también humanos. Por lo tanto, podríamos concluir, según la experiencia de ustedes, que la limitación en los recursos, que es un hecho, ¿cierto? Sí. No es una excusa para no emprender los cambios necesarios. No, en absoluto. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a los 4 expositores. Un aplauso, un gran aplauso a Susana Claro, a Pelayo Covarrubias, a Rodrigo Pimentel y a Santiago Blanco. Gracias por su tiempo. Los queremos invitar a un café. Todos lo necesitamos probablemente hasta ahora. Pero en 20 minutos más los queremos invitar a la segunda parte de este primer Congreso de Tecnologías para la Educación, donde los invitamos a volver a este salón para tener la experiencia y presenciar las aulas demostrativas con el uso de tecnologías aplicadas en CIP, red de colegios y la interesante presentación de otros 3 speakers. Por mi parte, yo me despido. Muy buenos días y muchas gracias.